Salmo 26, versículos 1 al 3. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta tarde, estamos agradecidos que nuevamente podemos venir a su casa de oración. Gracias, Padre, porque hasta aquí hemos tenido diferentes pruebas, Señor, circunstancias, pero también gracias porque su presencia siempre está con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos podido tener victorias también por la ayuda de su palabra y la obra de su Espíritu en nuestras vidas. Ayúdenos, Padre amado, a poder aprovechar esta porción de su palabra. Que la integridad, Padre amado, que usted desea para nuestras vidas, pueda ser influida en nuestros corazones por la obra de su Espíritu y de su palabra. Ayúdenos a estar dispuestos a hacer los cambios que necesitamos hacer. Ayúdenos, Padre, a estar dispuestos a poder andar por sus caminos y no, Señor, por las veredas que nosotros queremos transitar. Guíenos, Señor, por el poder de su Espíritu y que su palabra pueda ser como miel a nuestro paladar. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver en esta noche realmente ya que Dios determina nuestra integridad. Dios determina nuestra integridad. Y vamos a dividir el pensamiento aquí del rey David en este Salmo 26. Vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, vamos a decir desde el versículo 1 hasta el versículo 2, vamos a decir que debemos ser íntegros según Dios y no según los hombres. Debemos ser íntegros según Dios y no según los hombres. Y en segundo lugar, el versículo 3, vamos a decir que debemos vivir siempre como en la presencia de Dios. Debemos vivir siempre como en la presencia de Dios. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver en esta noche que Dios determina nuestra integridad. La integridad es una palabra que el mundo la puede definir de muchas maneras, pero ya hemos visto cómo la define Dios en su palabra. ¿Recuerdan? Salmo 119 y el versículo 80 dice que la integridad es que nuestro corazón ande según los estatutos de Dios. Es decir, integridad bíblica es ser un creyente obediente a la palabra de Dios. Eso es simplemente integridad. Ser un creyente que es completo en todas las áreas de su vida es algo que te lo va a dar el ser apegado a la palabra de Dios. El ser obediente a la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver cómo es que es Dios el que determina nuestra integridad y no nosotros mismos. Porque si ustedes se fijan, David no está diciendo: Dios, yo soy íntegro. Eso es lo que diría un religioso. En cambio, David, que está viviendo un momento en que está rodeado de acusadores, él dice: Señor, juzga sobre mí si mi andar es íntegro. Así habla el creyente. El creyente dice: Señor, tú juzga si mi andar es íntegro delante tuyo. No como los religiosos fariseos. Recuerdan que ellos decían que no eran pecadores como los otros gentiles, sino que ellos determinaban su propia justicia. Ellos decían: gracias, Señor, porque no soy como los otros gentiles que no te conocen. Ellos se hacían a ellos mismos santos e íntegros. Pero quien realmente determina nuestra integridad es Dios. Y ya vimos en el Salmo 119, versículo 80, que la verdadera integridad es ser obediente a la palabra de Dios. Así que es Dios quien determina si somos íntegros o no. Versículo 1 dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Noten lo que dice David. David dice: júzgame tú, Señor. No es el hombre el que me dice a mí si soy íntegro, no es el mundo el que determina si somos íntegros, es Dios el que determina nuestra
integridad. Así que un verdadero hijo de Dios no quiere pronunciar su propia justicia sola, sino que quiere que Dios sea el que le diga si su andar es íntegro o no. ¿Se fijan que dice, júzgame, Señor? Es decir, Dios, te pido que tú, de acuerdo a tu palabra, declares ese veredicto. Así que nos podemos preguntar en esta noche, ¿qué concepto tenemos nosotros de nosotros mismos? Para eso debemos ir al espejo de la palabra de Dios. La Biblia funciona como un espejo. En vez de ser nosotros mismos los que nosotros determinamos si es nuestra integridad verdadera o no, en vez de eso vamos a la Biblia y determinamos por la Biblia si somos o no íntegros. Por ejemplo, el Salmo 35, versículo 24 dice, júzgame, Jehová, conforme a tu justicia. ¿Cómo determinamos si estamos andando íntegramente como hijos de Dios en el mundo? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que nos dice el hombre o nuestro propio corazón. También, 1 Samuel capítulo 24, versículo 15 dice, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Después dice el versículo, porque yo en integridad he andado. Notemos, hermanos, cómo David no confía en él, sino en la obra de Dios en su corazón. Y esa obra en su vida produce los frutos de una vida íntegra. Así lo ha definido el Salmo 119, versículo 80, que hemos citado al principio. Dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Así que la integridad verdadera es un corazón que está totalmente sometido a los estatutos de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos examinar para saber si somos realmente íntegros según Dios? Es nuestro corazón. Nuestro corazón es el que debe ser examinado para saber si estamos andando en los estatutos de Dios. Así que va a ser Dios quien podrá revelarlo. Solamente solamente Dios es quien tiene la capacidad de revelar lo que realmente hay dentro de nuestro corazón, para poder nosotros separarnos de toda especie de mal. Porque como leímos anteriormente, no sé si recuerdan el Salmo 19, versículo 12, dice que nosotros tenemos pecados ocultos en nuestro corazón. Y el único que puede meterse como un cirujano y llegar a lo profundo de nuestro corazón y revelar esas cosas que a veces nosotros tenemos ocultas es solamente Dios. Así que en esta noche lo que vamos a tratar de hacer también aquí en la palabra de Dios es ver cómo es que Dios entra en nuestro corazón, abre, profundiza y es Él quien revela si realmente estamos teniendo un corazón íntegro delante de Dios. El versículo 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escudriñame. Aquí este verbo escudriñar es el que se usa para cuando se refinaban los metales, ¿no? Cuando se tomaba el oro, por ejemplo, o la plata, por medio de fundición, se probaba su pureza. Y usted sabe, no sé si ha visto cuando los joyeros derriten o funden los metales, se ha fijado que surge lo que se llama la escoria o la impureza que a veces traen los metales, porque a veces vienen mezclados con otros metales. ¿Qué es lo único que separa la escoria del metal puro? El fuego, la fundición. Hay que derretir ese metal, pasarlo por un proceso de fundición para que salga la escoria y quede el metal puro. Veamos un ejemplo de esto en la Escritura. ¿Me acompañaría? Zacarías capítulo 13. Vamos por favor allí. Zacarías capítulo 13 y versículo 8. Zacarías 13, 8. ¿Lo tienen? Zacarías 13,
8. Aquí se encuentra la misma palabra, el mismo verbo, y esta es la idea. Dice Zacarías 13:8. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Este es el proceso por el cual Dios quiere probar nuestros corazones para ver si realmente estamos andando en integridad delante de Dios. Integridad significa obediencia, una completa sujeción a Dios en su palabra. Y lo que Dios va a probar para mostrar si realmente somos íntegros es que Él va a penetrar dentro de nuestro corazón. Y solo con su palabra es que Él puede hacer eso. Recordemos que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra y entra y abre y revela lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Así que debemos dejar de luchar y permitir que Dios haga esa cirugía y abra nuestro corazón para examinarlo. Así dice el texto, dice, escudriñame, oh Jehová. Señor, toma mi corazón, fúndelo y separa la escoria y la suciedad que hay para que salga del horno como oro puro. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, porque Él quiere que caminemos en integridad, de acuerdo a su criterio y no de acuerdo al criterio de los hombres. Después dice, pruébame y pruébame. La palabra probar se refiere a que luego de que el oro o la plata han sido fundidos y se ha separado la escoria y los metales que no corresponden al metal precioso, el joyero entonces toma el metal puro y lo pesa para ver los quilates, para ver la pureza del material precioso. Significa poner a prueba. Y así es como nosotros debemos permitir que Dios penetre en nuestro corazón con su palabra. No ser superficiales en nuestra vida devocional. A veces nosotros podemos caer en una superficialidad espiritual, en una vida espiritual muy por encimita, ¿no? Pero nosotros debemos permitir que Dios penetre profundo en nuestros corazones. Y para eso nosotros también debemos estar dispuestos a ir profundo a la palabra de Dios. A veces nosotros leemos la palabra de Dios como el mundo lee los avisos de los diarios. No sé si lo han visto, ¿no? Una lectura casual, una lectura superficial. Permitimos que Dios use su palabra y entre realmente en nuestro corazón, que penetre, que abra, para que se revelen aquellas cosas que debemos quitar, que debemos corregir. Oramos pidiéndole al Señor que revele nuestra maldad y nuestras rebeldías. El salmista dice, Señor, examina, escudriña mi corazón y pruébalo. Y a continuación el versículo 2 sigue diciendo, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Muchas palabras aquí interesantes. La primera, cuando dice examina, es una palabra diferente a escudriñar. Pero ¿saben qué? Son sinónimos. La palabra escudriñar y la palabra examinar, que aparecen en el versículo 2, las dos son sinónimas, pero no son palabras iguales. Ambas se usan acerca del refinamiento de metales. Una tiene la idea de refinar y la segunda podríamos decir que tiene la idea de acrisolar. Acrisolar es cuando nosotros tenemos el metal líquido, ¿ha visto cuando se funde el metal y está así líquido? Ese momento es para darle forma. Han notado que es el único momento cuando podemos tomar el metal y darle una forma especial. Dios quiere hacer eso con nuestro corazón. Él quiere purificarlo, sacar la inmundicia, la impureza, nuestros pecados, nuestra rebeldía, y cuando está tierno, darle una forma nueva. Y hermanos amados, eso no cambió solamente desde el día que recibimos a Cristo. Siempre estamos permitiendo que sea Dios el que tome nuestro corazón y lo esté renovando día a día. ¿No dice Romanos 12
que debemos permitir que Dios no nos amoldemos al mundo, sino que permitamos que Él moldee nuestra vida. Así que dice, ahora examina mis íntimos pensamientos. ¿Saben que estos íntimos pensamientos que se mencionan acá son aquellas cosas que nadie ve? ¿Se han fijado que nosotros podríamos clasificarlo en dos tipos de pensamientos? Hay pensamientos que nosotros conversamos con algunas personas, ¿cierto? Hay una parte de nuestra vida que nosotros estamos dispuestos a compartir. Pero hay un área de nuestra vida, un área de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, que son aquellos pensamientos íntimos, aquellas cosas que no compartimos con cualquier persona, aquellos pensamientos que incluso no compartimos con nadie y que solamente Dios conoce. Aquí David está diciéndole a Dios, Señor, tú como gran joyero que penetra en lo profundo del corazón, quiero que revises y examines mis pensamientos íntimos y también mi corazón. Aquellas cosas que nosotros no mostramos a nadie, porque quizás sentimos vergüenza, ¿no? A veces nosotros sentimos vergüenza de cosas que pensamos, de cosas que deseamos. A veces en nuestro corazón tenemos sentimientos de revancha, de venganza, de pecado. Tenemos muchas cosas en nuestro corazón que no las revelamos a cualquiera, pero hay alguien que sí lo conoce todo, que es Dios. El Señor quiere que nosotros revelemos esas cosas, le mostremos a Él para que Él limpie todo eso. Nuestro corazón, dice ahí, el corazón en la Biblia siempre simboliza el centro de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Por supuesto, nosotros sabemos que no pensamos con el corazón ni con las entrañas. Esa es la palabra que se usa para pensamientos, las entrañas, los órganos esenciales. De hecho, la palabra hebrea significa los riñones, ¿no? En el pensamiento hebreo, siempre que se habla de los pensamientos profundos, se habla de las entrañas. ¿Recuerdan cuando Jesús, por ejemplo, miró a la ciudad de Jerusalén y dice que se le conmovieron las entrañas, ¿no? Eso es lo más profundo del ser. Cuando nosotros estamos muy nerviosos, por ejemplo, han notado que sentimos en la parte abdominal el nerviosismo, ¿no? En las entrañas. Bueno, el corazón, que sería la entraña más importante del ser humano, es la que bombea la sangre, de donde emana la vida. Así lo dice el escritor de Proverbios en el capítulo 4. Bueno, en el lenguaje poético, simbólico del Antiguo Testamento, el corazón es el asiento de las emociones y donde por lo tanto Dios debe obrar. Miremos juntos el capítulo 19 de Salmos. Si volvemos un poquito al capítulo 19, miremos el versículo 12. Salmo 19, versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hasta ahí la lectura. De acuerdo a la palabra de Dios, hay pensamientos íntimos y ocultos, hay cosas que están en lo profundo de nuestro corazón y que a veces ni nosotros nos damos cuenta, sí están ahí. Y el único que puede entrar profundo allí, derretirlo como es la imagen aquí de los metales y darle una nueva forma, conforme al corazón de Dios y no conforme a nuestro deseo, es Dios. Y Él quiere hacer ese trabajo profundo en nuestra vida. El Salmo 139, versículo 23, que ya lo hemos leído, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hemos visto entonces en primer lugar, en estos versículos 1 y 2, que debemos ser íntegros según Dios y no según los hombres. Hermanos amados, no caigamos en la trampa de mostrarnos como lo hacían los fariseos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 23? Ellos se muestran por fuera así para agradar a los hombres. Es muy fácil caer en la trampa de tratar de demostrarnos buenos por fuera, de tener una apariencia de piedad,
pero por dentro ser diferentes. Dios quiere que seamos íntegros, iguales por dentro, iguales por fuera. En segundo lugar, vamos a ver en esta noche el versículo 3, que debemos vivir siempre como en la presencia de Dios. Debemos vivir siempre como en la presencia de Dios. Porque David dice en el versículo 3, dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Es decir, ¿cómo debemos caminar como hijos de Dios por este mundo? Como si Dios siempre estuviera mirándonos y nosotros siempre mirándolo a Él. Siempre es así. A veces nosotros somos como los niños pequeños, ¿no? ¿Han visto cuando se le está enseñando a los niños pequeños la obediencia y cuando son muy pequeños le decimos no tomes esto y se lo dejamos ahí? Y uno se va para ver si lo hace, mientras nadie lo está mirando. Y los niños, ¿cierto?, empiezan a mirar y lo toman y después lo dejan ahí. Porque eso está innato en nuestro corazón, nuestra tendencia a hacer de una manera de acuerdo a nos estén mirando. Por eso que en esta noche estamos viendo en estos 3 versículos que Dios determina nuestra integridad y no los hombres. No debemos tratar de mostrarnos de una manera a las personas para que los hombres tengan un buen concepto de nosotros, pero resulta que dentro de nosotros sabemos que delante de Dios no estamos bien. Integridad significa obediencia a Dios, mostrando tal como somos por fuera y por dentro. Dice David, porque tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Notan cómo David busca la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres? Ese debe ser nuestro deseo. Señor, yo quiero que tú apruebes mi integridad, no los hombres. Yo no quiero que los hombres me feliciten y digan, oh, usted hermano, qué espiritual es. Se ve eso por fuera nada más, pero que sea lo mismo también por dentro. Por eso que este pasaje termina diciendo, y ando en tu verdad. Así termina este párrafo aquí en el Salmo 26. Y ando en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Nuestro Señor Jesús ya definió lo que es la verdad en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, si vamos a andar en la verdad, vamos a andar en la palabra de Dios. Si vamos a andar en integridad, vamos a andar en la obediencia a Dios. Por eso que el Salmo 119, versículo 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Y quisiera, hermanos, que pudiéramos terminar juntos en esta noche leyendo Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y con esto terminamos. Primero de Reyes, capítulo 2 y versículo 3. El contexto de este versículo que vamos a leer es que este mismo hombre de Dios que es David, que ya va a llegar a los últimos días de su vida. David ya va a estar viejo y él está a punto de morir. Y él va a pronunciar sus últimas palabras y se las va a decir a su hijo Salomón. Porque recordemos que al morir David, Salomón tomó el reinado de Israel. Y mire lo que David, el mismo escritor de este Salmo 26, le va a decir como sus últimas palabras a su hijo Salomón antes de que él sea el rey de Israel. Muy parecido a Moisés, hablándole a Josué. Dice Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vimos, hermanos amados, en esta noche que Dios determina nuestra integridad. Que sea Dios y no los hombres, y vivamos siempre como en la presencia
de Dios. Vamos a orar. Padre, le agradecemos en esta noche por su palabra. Le pedimos, Padre amado, que sea usted examinando y escudriñando nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a vivir en integridad delante suyo, no delante de los hombres solamente, sino que nuestra vida espiritual sea lo mismo por fuera y por dentro. Que busquemos agradarle a usted, Padre, y no al ojo humano. Ayúdenos, Señor, a que podamos ser una iglesia, Señor, así, íntegra, que camine en rectitud en su palabra en este mundo y que podamos ser luz donde quiera que vayamos. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.